Hablemos de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. En esta ocasión nos centraremos en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura cívico-militar, donde las Fuerzas Armadas de nuestro país cometieron distintas violaciones a los derechos humanos. Hubo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes ocasionadas por parte de los agentes policiales. En este contexto, miles de familias sufrieron la pérdida de algún familiar, ya sea por cualquiera de los métodos de represión nombrados anteriormente. En la época de dictadura hubo una violación sistemática a los derechos humanos, donde se cerraron escuelas, centros comunitarios, facultades de universidades y cualquier tipo de expresión que fuera en pos de crear comunidad, velar por la integridad de las personas, crear conciencia y actuar de una forma que pudiera atentar contra este sistema impuesto por Pinochet. De la mano con esto, muchas personas, mayoritariamente de la clase trabajadora o con menos ingresos, fueron perdiendo su rutina, ya que no podían realizar actividades diarias porque era ilegal o corrían peligro. Ya no se podía participar de acciones transformadoras. Mucha gente prefirió evitar exponerse a cualquier situación de riesgo que pudiera pasar. Se dejó de salir a momentos de entretención, muchos niños ya no iban a la escuela, algunos perdieron su rol y función dentro de la sociedad. Por ejemplo, algunas personas militantes, o la mayoría, debían hacer todo desde la clandestinidad, lo que de alguna u otra forma los llevaba a perder la realización personal que hayan querido hacer en algún momento. Como sabemos, cada persona es indispensable en la sociedad para ir construyendo identidad, pero esto se ve permeado por la dictadura, ya que se va destruyendo el tejido social, la identidad del colectivo y la ocupación de las personas. Es importante destacar cómo lo viven las familias de las víctimas y qué rol cumplimos como terapeutas ocupacionales en el proceso de recuperación y reinserción. Por eso los invitamos a ver la siguiente entrevista. Él es Víctor Chanfrau, nieto de Alfonso Chanfrau, detenido desaparecido en dictadura. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Que bueno, ¿empezamos con las preguntas? Ya, bueno. Ya. ¿Quién eres y cuál es tu historia? Yo soy, para estos efectos y como dijiste en la presentación, soy nieto de Alfonso Chanfrau, detenido desaparecido del 74, y también nieto de Erika Jennings, quien estuvo presa con él, en el 74 también, en Londres 38, y que después fueron exiliados. Y ahí mi mamá se crió en el exilio y junto a mi abuela sin saber sobre el paradero de mi abuelo, que aún hace 50 años no sabemos dónde. ¿Cómo crees que los hechos que ocurrieron en tu familia afectaron a tu desarrollo personal? O sea, es que la desaparición tiene esto como que un duelo como que inconcluso al no tener, no sé, un espacio como no sé, no puedo mirar al cementerio o algo porque no hay cuerpo, no hay, como no hubo ceremonia funeral y eso, entonces hay como un duelo inconcluso, que eso yo creo que afecta, pero lo otro, yo creo que más que afectarme me constituyó como persona, porque además en mi familia siempre ha sido un tema conversado. Entonces yo creo que eso, pero que también ha sido principalmente como motivación para las luchas que se dan hoy en día. ¿Salir adelante y cosas así? Sí, y como los espacios de organización y todo eso se dan también en torno a eso, junto a otras luchas también, pero es como una inspiración y como Ya. una cosa, eso, como una fuente de motivación y de lucha, más que algo como que afecte y que no haga como estar decaído, como que se ha sabido salir de ¿Cómo salir adelante? Sí. ¿Cómo crees que la terapia ocupacional podría haber beneficiado a las personas que vivieron situaciones de represión? O sea, yo creo que como que ahí hay una ayuda integral igual que es necesaria, como en todos los ámbitos de la vida. Sí. Puede ser tanto, no sé, como en el desarrollo de habilidades para afrontar la situación, la nueva vida a la que se vio expuesta mucha gente que después de ser torturada la mandaban al exilio, gente que aquí ya estaba en libertad pero tras todo ese trauma. Ahí también está como el tema de la, no sé si reparación, pero como búsqueda de respuesta en términos como lo emocional y psicológico, como que igual era gente, no sé, pues de nuestra edad, que de la nada le quitaban su núcleo familiar, antes como que se hacía familia mucho más joven, Sí. entonces le quitaban su núcleo familiar, además de vivir la situación de tortura, no sabiendo dónde estaba, entonces ahí evidentemente que se necesitaban herramientas que incluso hasta la terapia ocupacional o la psicología u otras disciplinas como que quizás ni con toda la habilidad del mundo se podía ver cómo daba abasto a la necesidad que existía en ese entonces, pero quizás si hubiera ayudado como
como tener un poco más de herramientas quizás, igual es un contexto Claro. súper distinto, entonces como verlo de lejos, como que cuesta igual. Pero eso. Muchas gracias por tu tiempo y por tu participación y por darnos el espacio para responder estas preguntas. Muchas gracias. Si nos centramos solo en las personas que sufrieron represión en la dictadura, se entiende de forma inmediata que se ve afectando el cuerpo y la integridad. Esto porque las expresiones que uno va adquiriendo durante el transcurso de la vida van moldeando tu forma de ser, el cómo nos relacionamos y cómo nos vemos a uno mismo. El cuerpo es nuestro eje central en la vida y las experiencias ocupacionales se registran en nosotros. Es por esto la importancia de cómo nos afectan hechos como la tortura, donde no solo se daña el cuerpo, sino que también la identidad, por ende, quedan marcas físicas y emocionales. Esto afecta en el bienestar y en la capacidad de en algún momento volver a plantearse ocupaciones significativas para su vida. Muchas de las personas que vivieron represión hoy encuentran una nueva ocupación: luchar por justicia, verdad y reparación. En esta lucha se busca saber qué pasó realmente con sus familiares detenidos desaparecidos, buscar una reparación por el daño que les causaron y con esto volver a construir de alguna forma una sociedad donde se respeten los derechos humanos. Ahí es donde nuevamente entramos nosotros como terapeutas ocupacionales. Debemos entender que todo lo vivido por esas personas afectaron distintos significados, vivencias y ocupaciones. Es por eso que debemos intervenir de una forma donde el enfoque que tengamos comprenda el contexto y las experiencias que se vivieron. La terapia ocupacional juega un rol fundamental en potenciar y restaurar la dignidad de esas personas, siempre y cuando se respete la autonomía de la persona, adaptándonos a las distintas realidades y necesidades, ya sean individuales o colectivas que se vayan presentando. Durante este periodo se instaló el individualismo, se marginó a mucha gente y se dañó a otra. Es por eso que nosotros como terapeutas debemos jugar un rol en la sociedad que ayuda a reconstruir de a poco las expresiones de comunidad y tejido social, trabajando en conjunto con los actores que tengamos en nuestro entorno. Velar para que nuestras intervenciones sean pertinentes y adecuadas al contexto sociohistórico de las personas, con una perspectiva de derechos humanos, promoviendo la justicia social y las prácticas transformadoras. Muchas gracias por su atención, espero que el video lo hayan entendido, estaremos atentos a sus preguntas.